Una de las cosas más importantes cuando sales a hacer fotografías es tener claro dónde vas a respaldar tu material fotográfico. Lo usual es que esperes hasta que llegues a casa, pero no siempre eso es una solución adecuada. Muchas veces ocurre de que te quedas corto de espacio en tu tarjeta o que van a pasar muchos días antes de que puedas volver a tener contacto con tus computadores. Para esto existen grandes soluciones y una de estas es la que vamos a hablar en nuestro siguiente video. Mi nombre es Pablo Jeffs y te invito a conocer mucho más en este video especialmente preparado para ti. El flujo básico de trabajo en la fotografía digital es todo aquello que ocurre a partir del momento de la toma fotográfica. Hacemos el clic y en ese momento ya deberíamos estar preocupados de saber qué es lo que va a ocurrir con nuestras fotografías. Por ejemplo, estas fotografías se almacenan principalmente como originales en una tarjeta. Si la tarjeta es de buena calidad, va a permitir que esto ocurra sin grandes sobresaltos. Después, deberíamos buscar la manera de tener un duplicado como mínimo. Las fotografías, los originales en la tarjeta, están expuestos a perderse por múltiples motivos. Entonces, si tenemos un duplicado, las posibilidades de perderlo se van minimizando. Deberías también considerar hacer una copia de ese duplicado desde el momento en que tienes las fotografías ya respaldadas. Con el primer original copiado, recién se podría considerar la visualización y el revelado digital. Estos componentes, estas etapas dentro del flujo básico de trabajo, te permiten de alguna forma asegurar de que vas a poder seguir disfrutando de tus fotografías. La fotografía digital tiene la paradoja de ser sumamente frágil y con estos pequeños recursos, con estas pequeñas precauciones, aumentas las posibilidades de tener respaldada toda tu información. Si debemos resumir todo, deberíamos plantearnos, en primer lugar, de que los originales en la tarjeta no son suficiente respaldo. Esto tiene que estar convenientemente duplicados y, si es posible, tener una copia de la copia antes de hacer cualquier cosa como la visualización y el revelado digital. De esta forma, nos aseguramos de poder trabajar de forma mucho más eficiente. En la fase siguiente voy a mostrar un flujo de trabajo especial que te permite hacer respaldos trabajando en terreno, trabajando de forma on the go. Y esto es bastante simple porque se utilizan muy pocos materiales y puedes conseguir los mejores resultados en cuanto a seguridad. Aquí está un dispositivo, un teléfono celular, un teléfono móvil, un cable especial, que es un cable on the go, que te va a permitir conectar ese teléfono a un lector de tarjetas, y tenemos la tarjeta donde se han hecho las fotografías. Esto, de forma muy sencilla, permite transferir esas fotografías directamente al teléfono como si este fuera un disco duro externo. Ahí también podremos hacer algunas tareas, como por ejemplo empezar a procesar las fotografías. Flujo de trabajo simple, que te permite conseguir los mejores resultados. Como puedes darte cuenta, con muy pocos recursos, trabajando de una forma muy simple, puedes tener respaldadas adecuadamente tus fotografías en terreno. Si este video te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube y nos vemos en un próximo video.